grabarlo, porque esto lo voy a hacer manifiesto en el estado de Jalisco, concretamente en Guadalajara. Todos los domingos tengo una participación de lo que está sucediendo no solamente en Jalisco, sino en todo el entorno nacional. En este caso, tiene una cobertura muy importante que llega a alcanzar la región occidente del país. Ojalá que se extendiera hasta San José del Cabo. Sin embargo, este tipo de inquietudes que voy a manifestar, pues lo vamos a pasar en radio y que seguramente vamos a participar muchos colegios de arquitectos. Ya lo puse, no, pero... No, demasiada tecnología para... Entonces te lo básico, la pila. Sí, yo creo que... Reinicia. Préndelo y apágalo. Moverle 2 veces. Me pude yo percatar de que igual que en Puerto Vallarta o en el Estero del Salado o en el Pitillal hay una serie de desequilibrios regionales y no es la excepción en el caso de San José del Cabo. Aquí hay poblaciones aledañas, por ejemplo está Barriles, que se distingue por su riqueza forestal, pero hay una gran cantidad de desforestación. Pero también existe Miraflores, que se ubica aproximadamente a 40 kilómetros aproximadamente. Cabo Pulme, que emprende una actividad ecoturística, bueno aquí pulmón, de pulmón, y que esto definitivamente es muy importante que se lleve a cabo una actividad ecoturística, pero hay que entender el factor ecoturismo. Aquí yo también les recomiendo que hay unos arquitectos que han contribuido mucho a la planeación del espacio físico, en el cual tenemos la gran ventaja de conocerlos. Él se llama un arquitecto Roberto Bullón, él está en Argentina y habla mucho sobre cómo podemos aprovechar el ecoturismo. Héctor Lascuray, mexicano, también conoce mucho al respecto. Entonces estos son elementos que me han permitido que yo esté proponiéndoles lo que pude observar. Al poniente está Cabo San Lucas y Todos Santos como pueblos mágicos. Al este Santiago, la Ribera San Antonio y La Paz. Pero aquí hay un gran problema, el desarrollo que no es integral. Vemos que hay varios asentamientos irregulares, como es el caso, estoy visitando, de la colonia El Caribe Bajo, donde se aprecian invasiones del territorio y un gran porcentaje de sus habitantes laboran en el corredor turístico de Cabo San Lucas. Pero a estos asentamientos llama la atención que hay una gran cantidad de problemas culturales, pero también en el canal contribuyen con la basura. Este fenómeno de desigualdad socioeconómica lo experimentó el Estero del Salado, allí en Jalisco, con el corredor turístico de Puerto Vallarta, allí en Banderas de Bahía. Vemos que las localidades de Pitillal y Aramara era la misma situación en el año de 1989. Entonces era precisamente el gran reto que teníamos. Aquí en el estero de San José del Cabo, indiscutiblemente que se pueden mejorar poblaciones aledañas mediante un programa de mejora del entorno urbano poblacional. Este es un gran reto del Colegio de Arquitectos, que obviamente van a decir, bueno, ¿y cómo vamos a emprender este tipo de actividad? Hay que buscar una serie de vinculaciones con otros sectores que más adelante se los voy a comentar. Y esto es un proyecto de mejoras por continuidad en el área de influencia de la Reserva Ecológica de sus 750 hectáreas aproximadamente. En el estero, la presencia de los manglares es muy importante, ya que es una barrera natural de protección que contiene la erosión provocada por vientos, huracanes, y aquí por ejemplo el huracán que me decía el arquitecto Medina, que hace 5 años donde estuvo precisamente el huracán Odile, que causó muchos problemas, tsunamis, esto no es una excepción. Aquí yo también quería comentarles que en el año de 2011 hubo un problema mayúsculo en Japón, al noreste, hace unos cuantos 8 años, y también devastó, emprendió un programa de mejora
y esto dio resultados muy importantes. Aquí, sin saber, empezaron a aplicar el método el modelo de la quíntuple S, que más adelante se va a comentar. También esto es muy importante ver el control de contaminación que actúan estos manglares como filtros biológicos, un mejoramiento de la calidad del agua. De ayer estuvimos y la calidad del agua desgraciadamente es muy defectuosa. Sitios de refugio de aves marinas migratorias, como vimos algunas garzas, pero eso pues obviamente hay que incrementar esta calidad. En tal virtud, su presencia puede ser aprovechada precisamente por el ecoturismo. Y aquí vemos precisamente esta zona donde vemos los manglares. Quiero decirles que el caso concreto de Puerto Vallarta, en 1989 predominaba mucho el manglar negro, porque las aguas que retroalimentaban el estero del Salado era única y exclusivamente del mar. Entonces allí hubo una serie de vinculaciones con organismos abocados al saneamiento, Ciapal, que se llama así este organismo, y permitió que sus aguas residuales tuviesen retroalimentación a este estero el Salado, pero también las aguas provenientes de la lluvia de una gran montaña, ahí en Jalisco, que es de la Sierra Madre Occidental. Entonces tenemos un potencial importante, y fíjense que de ese año de 1989 y todavía al año de 2019 hemos visto con alegría que efectivamente el manglar ha mejorado, y ahora es un manglar rojo, que es casi más del 60%. Le sigue el manglar blanco, y en menor escala es el manglar negro, que en 1989 predominaba. Entonces vemos que la calidad del agua juega un papel muy importante para el estado de salud de estos manglares. Pero estos no son manglares, ¿o sí? No, pero más adelante tiene manglares. Aquí que cabe hacer la aclaración, esto fue una experiencia también en el lago Chapala, que obviamente en la ribera de Chapala, yo les comentaba, el lago Chapala aproximadamente tiene 1100 kilómetros cuadrados, tiene una profundidad de 7.85 metros. En este momento tiene una profundidad de los 4 metros, ha perdido 3.85 metros cúbicos. ¿A qué se debe? La baja calidad del agua, pero también otro gran problema es el asolve. El asolve que tiene aproximadamente 1 metro de profundidad. Imagínense ustedes 1100 kilómetros cuadrados por 1 metro de profundidad, que tiene un gran potencial. Y aquí es precisamente que tiene muchos nutrientes que se pueden estar llevando a cabo en las microcuencas del lago Chapala. Y empezamos a hacer también un estudio allá en el año de 1990 a 92, y que también esto nos trae como consecuencia que habría que incrementar la calidad de la cobertura vegetal. Y aquí en este caso, esta cobertura vegetal pues contribuyó mucho, porque el lago Chapala estaba arrastrando mucho lodo, que estaba contribuyendo precisamente a ese asolvamiento. Eso, la primera herramienta fue incrementar la calidad de la vegetación ribereña, y se hizo un estudio de 3 años, obviamente apoyado con geólogos, con agrónomos, con biólogos, que nos permitió durante 3 años hacer este tipo de presentación. Quiero decirles que, por ejemplo, había que tener una calidad, en ese entonces eran planos de 4 metros por 1 metro, eran unos manteles, teníamos rastreadores especiales con cristal, y empezábamos a trabajar. Allí el arquitecto pues, obviamente tenía que estar poniendo todas las potencias como otros ingenieros. Pero aquí cabe hacer la aclaración que durante este proyecto, que duró 3 años, se pudo ver la calidad de vegetación que debía de prevalecer ahí en Rivera, que también es yo los invito para que lo tomen en consideración. ¿Qué fue eso? Había que analizar el suelo alcalino y el suelo ácido, y había 64 localidades, ahora hay más de esas localidades, hay cerca de 75 localidades, porque han contribuido precisamente a un crecimiento, pero ordenado. Y esas 64 localidades originalmente, pues obviamente también era muy importante su contribución para hacer campañas de reforestación, pero había que ver qué tipo de vegetación había que poner. En ese entonces se propuso las cucurbitáceas.
No es otra cosa más que sandías, melones, y eso nos permitió para posteriormente tener una mejor calidad y mayor desarrollo de la vegetación. ¿Y qué sucede? Ahora el descubrimiento de una montaña que se llama el Travesaño, que está allá en Chapala, pues anteriormente venía arrastrando mucho lodo junto con el río Lerma en un recorrido de más de 500 kilómetros, y esto definitivamente era un gran problema. Entonces ahí lo que se hizo precisamente de incrementar la calidad de esa ribera, y eso fue con ese tipo de vegetación. Aquí también la ribera, que obviamente hay que buscar qué tipo de vegetación es la que prevalece, pero hay que tomar en consideración el suelo. Yo aquí me pongo a pensar que va a ser un suelo alcalino, ya casi me atrevo a decir. Entonces hay que buscar el elemento idóneo. Aquí en este caso, evidentemente, la contribución de la población local jugó un papel muy relevante para que tuviera éxito. Esto definitivamente tenía que ser una serie de campañas. Yo le comentaba también al arquitecto José Luis que esto definitivamente, ¿cómo le hacemos para convencer a la localidad? En el caso del estero del Salado, que es lo que vemos que hacer como en el lado Chapala, que no lo hicimos, pero sí en el estero del Salado, fue de hacer una maqueta donde lo exponíamos precisamente en sitios de interés de toda la comunidad, y en este tipo de maqueta durante 6 meses pusimos un ánfora donde la población, donde los intelectuales, donde los universitarios, las universidades podían emitir sus comentarios. Después de 6 meses, digamos, si era factible o no. Obviamente que había una gran cantidad de personas que no aceptaban el proyecto, pero decían, bueno, en el caso que no lo aceptes, ¿qué es lo que quieres ahí? ¿O qué modificaciones quiere que hagamos este proyecto? Quiero decirles que casi del 80%, si no es que un poco más, la población estaba de acuerdo, pero ya tenía un previo conocimiento de lo que querían hacer. Esto dio un resultado bastante interesante, sí. Bueno, el tipo de suelo es muy arenoso y todos los sedimentos, todo eso es arena. Ahora, el poner vegetación, hortalizas, sandías, no sé, sería del estero, ¿cuántos kilómetros hacia arriba? O para tratar de que toda esa arena, digo, se contenga. Mire, aquí yo también el día de ayer comentaba que es muy importante un levantamiento topográfico que sea precisamente que conozcan el diagnóstico real. Para ello, pues obviamente tienen que recurrir a drones que en un momento van a hacer un recorrido con fotografías aéreas y les va a permitir cuáles son esas áreas que son susceptibles para vegetación con un determinado tipo, y ese es el primer elemento. ¿Estamos poniendo algo de eso? Sí, se va a tomar, ya ha tenido una contribución por ahí de un ingeniero que precisamente hace fotogrametría con los drones en donde hace la topografía. Entonces por ahí va a haber una contribución hacia el colegio de las primeras 500 hectáreas donde es prácticamente el puente, un poquito más arribita y para abajo donde son precisamente 500 hectáreas las que se van a volar para sacar el área núcleo que es el humedal y lo que hay cerquita ahí. Pero el estero todavía corre un poquito más arriba, pero al menos para un comienzo es bastante óptimo. Sí. Y a este aspecto yo le podría incrementar que no solamente es el estero, hay que buscar una área de influencia mucho más amplia, donde habrá algunas localidades, donde habrá otro tipo de vegetación, que más adelante yo les voy a hacer un programa de aspectos ambientales, que esto definitivamente no es una tarea que le compete única y exclusivamente al Colegio de Arquitectos, tiene que ser otros profesionistas, agrónomos, economistas, licenciados en turismo, agrónomos, geólogos, es un universo. Entonces así es un trabajo para hacer precisamente un proyecto de calidad, y eso es lo que en un momento se está buscando. Yo quiero hacer una pregunta, tal vez una pregunta tonta. ¿Cuál era o cuál es el problema del salado, del estero del salado? Me refiero a esto porque, bueno, si tiene tanto azole o igual Chapala, o sea, es un proceso natural finalmente, ¿no? O sea, ¿ese proceso natural estaba afectando a la población o realmente a la población afectó al salado o a Chapala? Lo mismo que está sucediendo aquí, porque con tanta agua de drenaje que se le está vertiendo, digo, ese es uno de los problemas.
O sea, quiere decir que la misma población está atacando al proceso natural del estero, ¿no? Pero es la pregunta, ¿cuál fue el problema? O sea, Sí. Aquí, indiscutiblemente, uno de los grandes problemas fue la gran cantidad de zonas hoteleras en el cual todos sus desagües iban directamente sobre algunas áreas y se canalizaban sobre el estero. Entonces no había una calidad ni un control de la misma. Entonces ahí se puso a enfrentar con esta autoridad, pero también hay que dosificar el líquido. ¿Por qué razón? Hace aproximadamente unos 6 años hubo un temporal de lluvias bastante severo en Puerto Vallarta, pero obviamente contribuyeron también con esa gran cantidad de agua que iba arrojado supuestamente al mar, pero pasaba primero por el estero. Hubo una inundación a tal grado que llegaron a tener a una serie de cocodrilos en las zonas habitacionales, pero eran cocodrilos de 6 metros, no era una cosa insignificante, eso fue muy importante. Se tiene un estudio aproximado que existe en la región más de 200 cocodrilos, y eso era precisamente uno de los problemas. Evidentemente era precisamente por la gran cantidad de hoteles que estaban obviamente contribuyendo a depositar mucha agua, una parte del agua y otra del estero. Entonces debe de haber un control del ingreso del agua que se va a llevar al estero. Entonces obviamente había que buscar la capacitación de los ingenieros que están precisamente en ese plan de tratamiento, con lodos activados y obviamente con los procesos. Mire, yo quiero también comentarles una cosa, qué bueno que me dicen eso. Actualmente en Estados Unidos hay un organismo, y yo los invito a que lo pongan en consideración, hay un organismo que se llama EM, microorganismos efectivos. Esto lo están llevando a cabo en Japón, lo están llevando a cabo en Holanda y lo quieren llevar a cabo en Estados Unidos y en América Latina. Aquí no lo han puesto en práctica y ha tenido mucho éxito. También habrá otra ocasión que, si me permiten, yo les voy a mostrar este video que dura 17 minutos. Estamos viendo precisamente la participación en otras entidades con este elemento de microorganismos efectivos, pues se olvida uno de la sofisticación de las plantas de tratamiento, se olvida uno precisamente de algunos procesos que precisamente son muy costosos. Este organismo de EM, ustedes pueden consultar en la página internet y luego van a ver las calidades que este producto brinda. Y no es una cosa más que sencilla, son microorganismos pequeños que lo ponen en el agua contaminada y están haciendo su labor y absorben los negativos y les va dejando una calidad de agua y comprobado con pruebas de laboratorio. Entonces eso también son tecnologías de avanzada, que también esto yo también les voy a pasar el contacto del mismo. Por ejemplo, en el caso de España, yo estoy en el año de 2017 y 2018 en España y también me tocó la oportunidad de estar viendo una serie de zonas naturales. Y en el caso, por ejemplo, de lagos artificiales, de agua salada, pues están ejemplificadas en Huelva y en Cádiz. Y obviamente todavía no tenían este elemento de EM, microorganismos, yo se los hice una participación y creo que están trabajando en el mismo. El organismo de ecosistemas forestales, que está asociado a ambientes acuáticos, se menciona que aquí en Baja California Sur aproximadamente existe una cubierta de manglar de más de 23,000 hectáreas. Entonces tienen un gran potencial que a nivel nacional es de los que ocupan un lugar muy importante. Incluso le llevan la carrera a Jalisco. Y esto pues precisamente pues, es una gran virtud que tienen ustedes. ¿En qué parte están esas? Bueno, de todo en la parte norte por allá. En La Paz hay una gran parte. Sí. La Paz, la isla frente a Loreto y la isla Magdalena. Sí. Bueno, aquí se están trabajando precisamente de toda la zona. Toda la baja. Sí. ¿Tenemos cocodrilos en este estero? No. Hay otro Hay tipo tiburones nada más. y ballenas. Tiburones como cafecito. Miren, aquí están diferentes zonas erosionadas. Aquí puedo ver que es obviamente la presencia del viento, que es, pues hay que incrementar la calidad del suelo. Esto también contribuyó precisamente con la carretera. Y esto me vino precisamente a colación, que también lo pongo a invitación, en el caso de Jalisco. En Jalisco existían muchas lagunas. Una de ellas es Sayula. Se les ocurrió poner una carretera en Sayula
Y ahora esto lo ven así, exactamente. Ya no es la laguna de Sayula, es el desierto de Sayula. Y eso desgraciadamente forma muchas tolvaneras. Esto es muy peligroso. Entonces obviamente pues hay que hacer muchas campañas de reforestación. Bueno, en relación a los esteros, por ejemplo, ¿qué hace la CONAVI? Es muy importante que ustedes tengan ese acercamiento. Esto genera un programa de monitores sistematizados a largo plazo de los manglares de nuestro país a través de indicadores ambientales. Son cerca de 100 indicadores ambientales que decimos, bueno, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. Mediante el análisis digital de imágenes del satélite SPOT, en tal virtud se aboca a la identificación de sitios de manglar con necesidades de rehabilitación ecológica. Y aquí es la pregunta que usted decía, bueno, hay zonas que no tienen este tipo de elementos. Esto les va a permitir, con este tipo de programa de monitoreo, que les digan con precisión cuáles son esas áreas que hay que estar abordando a corto, mediano y largo plazo. Es una herramienta que les puede servir de mucho. En el proyecto existen variables como son, uno de ellos, pues, tenemos muchos variables, pero los más significativos es la indiferencia sobre el aprovechamiento del área natural protegida y que es susceptible de un aprovechamiento turístico. Sí, ahí va también mi comentario de ese rato. Lo que pasa es que de repente aparecen grupos pseudoecologistas que para ellos no quieren tocar nada porque van a matar la hormiguita de prehistórica, y no sé, sacan cada término. Y para mí, o creo que para nosotros en la cuestión del comité del estero, pues la mejor conservación es la participación, ¿no? el aprovechamiento, pero para ellos es decir, no tocar. Área natural protegida quiere decir no te toco ni una plantita. Y eso que está equivocado, ¿no? Miren, aquí también es una invitación que yo les hago, que hay un organismo que es interesante. Yo vengo asistiendo desde hace como unos 20 años. Hay un congreso que se llama Acacia, que son de administradores. Tiene más de 20 capítulos y uno de ellos es precisamente el quehacer político que debe de hacer y el medio ambiente. Y allí pues se congregan arquitectos, ingenieros, todo mundo. Y aquí hacen publicaciones, que obviamente es muy interesante. Y también es una invitación que el día de ayer les comenté. El Colegio de Arquitectos sería muy interesante que en sus reuniones mensuales hicieran ustedes como un resumen para que a los 6 meses ustedes pudieran hacer una serie de revistas que tengan registro ISNN. ¿Y qué les va a servir? Ustedes al sumar 4 o 5 revistas, ustedes pueden hacer libros que tengan presente un registro ISBN. Es bien interesante que esto les va a permitir tener pues una socialización de este proyecto que ustedes están pensando. Y obviamente que va a entrar al gobierno, a los empresarios, a aquellas personas que están en desacuerdo con este proyecto, obviamente, pues hay que tomarse en consideración, pero con un libro de calidad que les va a permitir pues tener una visión. Pero más adelante, esa suma de libros, ustedes pueden hacer un cortometraje que dura 20 minutos. Ustedes lo expongan y lleven ustedes a muchos lugares. Eso les va a permitir tener una gran ventaja. Entonces, lo que yo pienso, arquitecto, que puede encontrar pues una serie de contrarresta a este grupo de personas antagónicas. Perdón. ¿Sí puedo participar, verdad? No. Sí, Ya lo. sí, ok. Yo hace como 15 años aproximadamente hice un ejercicio con la Universidad del CUT de Tijuana, con los muchachos haciendo un proyecto de rescate, lo digo a nivel preliminar, del humedal en Cabo San Lucas. Y dentro para tratar de arrancarlo como para que la comunidad empezara a tomarle importancia, porque mucha gente aquí en San Lucas ni siquiera sabe que existe. Invitamos a un ambientalista, a esos cerradotes, y lo hicimos partícipe
de ello. Entonces a partir de ahí empezó a juntarse más gente. Nada más que pues terminó el periodo de los muchachos y lo dejamos ahí pendiente, ¿no? Él al revés, nos estaban buscando para que siguiéramos el proyecto. Miren, casualmente hablando otra experiencia. Esto, hubo un proyecto que se realizó 200 kilómetros al sur de Puerto Vallarta que se llama Chamela. Chamela es una propiedad de la Universidad de Guadalajara en el cual existían 4 hectáreas, pero en antaño tenía más de 20 hectáreas, se fueron desapareciendo. ¿Qué sucedía? Había que implementar un proyecto. En ese entonces, el rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, me encargó que hiciera un estudio de esa zona. Obviamente fueron 2 años de estar trabajando ahí también. ¿Y qué es lo que hicimos precisamente? Había que delimitar precisamente con malla ciclónica, había que hacer una poligonal. Obviamente recurrimos en ese entonces con fotografías aéreas y que fue interesante allí, pero empezamos a ver qué es lo que había en antaño en flora y fauna. Ahí descubrimos que había una gran cantidad de venados cola blanca. Igual que vamos a hacer, invitamos a la Universidad de Guadalajara y en el cual a los alumnos obviamente había que motivarlos que fuera un tema de tesis profesional. Hablé con sus directores correspondientes, pero también había jóvenes que eran muy dinámicos que los invité para que hicieran su maestría y su doctorado. Entonces era una motivación interesante, se quedaban en este sitio. Y este proyecto del Parnatur, quiero decirles que no había venados. Entonces hubo un convenio con la Universidad de Nuevo México y nos proporcionaba esos venados cola blanca. Pero obviamente la tramitología, que también quiero hablar de después de la mejora regulatoria, en ese entonces nos demoramos cerca de 4 meses para conseguir los vehículos. Nos fuimos a Nuevo México y obviamente con estos vehículos, cuando llegamos allí muy tarde, nos dicen ya no hay esos venados, se los dimos a otras instituciones y nos decían ahora les vamos a regalar, les vamos a otorgar para que no sea la vuelta en balde unos búfalos. ¿Para qué nos va a servir búfalos? Obviamente, muchas gracias. Nos regresamos y casualmente en la entidad de Nayarit nos regalaron los 50 venados. Habían los vehículos, llamó la atención y nos regaló el gobernador. Entonces ahí de Nayarit a Chamela, obviamente empezamos a poblar con 50 venados. 50 venados que obviamente ya no podían salirse porque había esa malla ciclón. Había los estudiantes que definitivamente estaban al cuidado. Eso fue muy importante. Implementamos un proyecto donde tenía toda la herramienta de ecoturismo. Se invitaron arquitectos, obviamente con una serie de desarrollos de cabañas ecológicas, energía solar, energía eólica, el aprovechamiento del agua pluvial y una serie de elementos. Pero había otros profesionistas y jugó un papel muy importante aquí precisamente los veterinarios y los biólogos. ¿Qué sucedió con ese venado? ¿Qué vamos a hacer? En grupo pensaron ponerle una pequeña computadora al venado, que eso servía como control y empezamos, bueno, ¿cómo lo vamos a observar? Empezamos a diseñar una serie de torres de observación de más de 10 metros que podíamos ver el comportamiento de los venados. Y esto fue una experiencia bien interesante porque a través de un monitoreo podíamos ver cuál era el recorrido del venado. Entonces fue una experiencia, este proyecto Parnatur. Quiero decir que los alumnos les interesó mucho. Estaban tan interesados que querían continuar con su proyecto, pero llegó el periodo de pruebas y se tuvieron que ir a la Universidad de Guadalajara o a la Universidad de la Costa y me dejaron despoblado. Yo también tenía que ausentar. Bastó con que haya estado ausente una semana. Cuando regresé ya no había venados, la población se los había devorado. Esto es lamentable. Entonces eso también decíamos, bueno, tenemos que hacer precisamente campañas de concientización de la sociedad, que no lo hicimos. Y este proyecto, que obviamente fue interesante, pues ya caducó porque un gran problema en ese entonces era el abastecimiento del agua potable. Un desarrollo sin carece de agua es un fracaso. Entonces había que buscar precisamente la presencia del agua potable. Y
En ese sentido, pues el rector nos decía, pues esto es completamente incosteable. Estoy hablando de la puerta del agua, estaba a 24 kilómetros aproximadamente, había que crear una serie de canales, pero aquí precisamente pues el proyecto ya no pudo continuar, pero aquí hubo una gran sorpresa, porque hubo una convocatoria a nivel internacional que fue precisamente en España, en Tenerife, donde asistieron más de 20 países. Participamos nosotros con este proyecto del Parnatur, que después también se les voy a mostrar posteriores visitas, y quiero decirles que obtuvimos el segundo lugar a nivel mundial. Parnatur quiere decir Parque Natural Turístico, y obviamente eso tuvo muchos privilegios para poder hacer pues un proyecto dinámico. Y aquí pues también pueden hacer presentes torres de vigilancia, pueden hacer la participación de los jóvenes, pero ahí encontré un factor muy importante, la motivación que hay que darle a los alumnos. Y esto fue un papel muy importante. Entonces un tutor decía que debe de darle el camino y hay que motivarlos. Ya lo sabía, ¿no? Antes aquí en el Salado, aquí en el Estero, ¿no? Unas torres de avistamiento de aves, ¿no? Hay todavía una, creo que... Lo que pasa es que sí hay una asociación muy fuerte aquí de avistamiento de aves. De hecho, hace unos meses por ahí, bueno, uno de ellos es David Rojo, que es del grupo Tribuna, de igual abierta. Ajá, que él es apasionado de las aves y ha traído a mucha gente y promueve a través de sus medios el avistamiento de aves. Entonces, él es uno de los más interesados a que se rescate y se preserve el estero, ¿no? Y por eso el comentario de que creo que sí hay, la verdad yo no los he visto, pero tengo entendido que sí hay torres para avistamiento de aves. Sí, fue un papel muy importante, pero también vale la pena que se complemente con una señalética. Nosotros ahí en el Estero del Salado se puso en uno de los senderos ecológicos una serie de elementos que podían ver la cantidad de aves que hay en el Estero del Salado. Son 120 aves. Entonces esto es interesante porque motiva mucho a la gente. Tan es así que vienen muchos fotógrafos profesionales y están en espera de tomar alguna especie. Y esto pues yo creo que también aquí en el Estero de San José puede ser ese mismo efecto. Bien, además de esa indiferencia sobre el aprovechamiento del área natural, existe la carencia de apoyo económico por parte de las autoridades locales. Es lamentable decirles eso, por lo que se sugiere la incorporación de un fideicomiso donde vengan precisamente los privados, los organismos no gubernamentales que pueden contribuir a esta realidad de este apoyo. Se detecta también una escasa información sobre el vínculo estero-ecoturismo. ¿Qué es eso? Obviamente hay que darle herramientas a través de esa maqueta que yo les comento que puede ser interesante. Y también hay una serie de escasos criterios del plan de manejo de la Reserva Ecológica de San José del Cabo. Entonces esto obviamente hay que crear ese tipo de propuesta. Y aquí vemos precisamente, vemos el estero que obviamente viene en una calidad muy defectuosa. Vemos también la cobertura vegetal, pues hay que incrementar esa calidad de la misma. Y pues hay mucho que hacer, pero a través de una maqueta que ustedes puedan contemplar. Se recomienda la teoría general de sistemas, que esto pues, obviamente está apoyado con el método cualitativo. ¿Para qué nos va a servir? Esto propone mejorar la calidad de la zona del área natural protegida y la zona idónea para el adecuado aprovechamiento racional con el aporte del ecoturismo, de tal virtud que permita una calidad de vida permanente y efectiva, no solamente en la flora y en la fauna, sino también en los habitantes de San José del Cabo. Hay otro método que es el cuantitativo, que eso lo hacemos con herramientas precisamente de computación. Hay programas especiales en el cual les permite investigar las cifras estadísticas de la información regional
urbana, ecológica y turística, que sea fidedigna. Y en el análisis in situ, que es muy importante, se contempla un corredor ideal para caminar, trotar o correr en un sendero de aproximadamente 3 kilómetros. Y aquí me estaba haciendo pues, sus virtudes de un buen atleta, aquí Alberto. Bueno, pues vamos a ver que vaya aledaño a esta reserva ecológica. Aquí se recomienda cuantificar la cantidad de hectáreas susceptibles para el aprovechamiento racional del ecoturismo como un proyecto de vanguardia. Esto es bien importante, hay que dar ese proyecto de vanguardia que no lo hay en todo el país. Y aquí tienen ustedes 3 elementos, aquí yo les comentaba el día de ayer, por ejemplo, allí en Málaga, quiero decirles que España ocupa el primer lugar a nivel mundial por el número de turistas que lo visitan anualmente y por la derrama económica que está generando. Algo tiene el Padre donde el agua la bendice. Entonces esto también, algo tiene el agua donde el Padre la bendice. Esto es muy importante que ustedes obviamente tomen este proyecto de vanguardia. Son 3 elementos en España. ¿Por qué vienen muchos alemanes? ¿Por qué vienen muchos italianos, franceses? Por 3 elementos. Primero, por la hospitalidad de su gente. Segundo, por la diversificación de su comida. Y tercero, por el medio ambiente, por la calidad de la temperatura. Son 3 elementos que ustedes lo tienen. Indiscutiblemente, pues tienen ustedes muchos elementos que están a su favor para hacer este proyecto de vanguardia. Y aquí vemos este sendero, donde aquí me comenta mi buen amigo Alberto que pues, corre, pues, se me estaba antojando también correr, que tenía zapatos que no eran los adecuados, pero bueno, es una invitación muy agradable. Son 3 kilómetros, no sé cuántos son. Serían 3 kilómetros si estuviera completa, pero con el oil se destruyó y quedó a menos todo. Muy bien, entonces hay que complementarlo. 3 kilómetros, un sendero así para correr. Viene el método comparativo. Aquí se sugiere que en otros desarrollos se compare con otros destinos ecoturísticos con vocación en esteros. Y en este proceso de estudio preliminar se sugiere aquí la aplicación del modelo de la quíntuple hélice, que está implementado por Henry Herskovits. Ustedes pueden entrar también en internet. Yo hice fui precisamente a los empresarios que hice una invitación, e hice un artículo del mismo, aquí dejé la revista, que habla sobre en qué consiste este quinto hélice y que es muy interesante. Está auspiciado por la Universidad de Harvard y complementado por 2 grandes intelectuales, Karayanis y Campbell. Y a partir de 2019 se pretende aplicarlo en los Estados Unidos, en la Comunidad Europea y en América Latina. Están pensando en Chile, están pensando en Argentina y en México, pues como que todavía no hay ese tipo de acercamiento. Yo creo que también puede ser interesante de aplicarlo aquí en reserva ecológica como un desarrollo integral de vanguardia, no solo local, sino que sea a nivel nacional y por qué no a nivel de América Latina. También es recomendable que se emprenda un análisis de las aguas residuales en el que el organismo de la zona tenga una efectividad en los más de 250 litros por segundo. A veces lo rebasa, pero hay que saber qué cantidad de agua debe de ser sobre este estero. Asimismo, emprender a la brevedad un estudio de mercado en el estero urbano de San José del Cabo. Hay que buscar mercadólogos turísticos con la participación interdisciplinaria de los colegios. Es muy importante, de egresados, pero que sean precisamente especialistas de arquitectura, ingeniería, administración, mercadotecnia turística, entre otros. Una participación en congresos nacionales e internacionales, como es el caso de ACASI, este organismo que me parece que es interesante. Yo quiero decir que yo estuve participando desde hace mucho tiempo y hace como 5 años en Tijuana, que fue precisamente la sede, pues tuve la ventaja de que me dieron el primer lugar de las mejores ponencias, como de 900 ponencias. Entonces eso también es interesante porque obviamente la cobertura les permite a ustedes
a ver qué están haciendo otros esteros en las 32 entidades del país. Esto es interesante, hay una retroalimentación. Y que se reúnen cada año durante 5 días en los meses de abril o en mayo, en diferentes sedes de las entidades de nuestro país. Y aquí vemos este elemento, recorrido por ese canal, pues obviamente aquí también vemos los defectuosos de la calidad. Al fondo se ve precisamente la planta de tratamiento de agua, que obviamente pues también, pues no sé si sea efectivo o no, pero bueno, se lo dejo a ustedes como personas locales que conocen más que yo. Con una superficie del área natural protegida de aproximadamente 750 hectáreas, se debe delimitar con exactitud la cantidad de hectáreas por parte del sector privado, gubernamental, ejidatarios y pescadores. En el caso comparativo del estero del Salado en Puerto Vallarta, se estableció con éxito el apoyo de un fideicomiso, determinando con satisfacción de todos los grupos sociales involucrados. Los empresarios estuvieron de acuerdo, las ciudades estuvieron de acuerdo, y el 80%, es decir, 150 hectáreas, son de protección, y el 20%, es decir, 37 hectáreas, con usos y destinos para el ecoturismo. Y aquí también se hicieron maquetas. Es muy importante que ustedes también hagan maquetas. ¿Cuáles son esas hectáreas susceptibles para la actividad ecoturística? Si es el 1%, pues el 1% tiene que hacerlo bien de esas 750 hectáreas. Pero obviamente tienen que hacer ustedes un estudio de manifestación de impacto ambiental, donde se tome en consideración el elemento natural, el medio físico transformado y el ambiente social. Son 3 elementos que están íntimamente ligados y trabajar de manera integral para lograr precisamente un uso destino adecuado. Perdón, ¿no hay un fideicomiso aquí para el estero? ¿O hay una AC nada más? ¿O los amigos del estero? ¿O cosas, no sé, asociaciones? Se acaba de integrar el fideicomiso para el estero, pero apenas se acaba de Apenas lo integrar. acaban de... Pero ya había otro, ¿no? ¿Ocho? 7. Siete. Digo, ha habido 7 que terminan de vacilado de risa. Realmente es algo que ha sido un problema, o sea, nada más es para cumplir con un requisito, pero nada que O sea, este nada que 8 funcione. va para lo mismo. Va para lo mismo. Y la recomendación, ¿quiénes tendrían que actuar en ese fideicomiso entonces para que tuviera fuerza? Miren, aquí indiscutiblemente hay que buscar, pues, en primer lugar, son los colegios de profesionistas, son precisamente las personas que van a hacer la invitación y van a invitar a las personas que contribuyan precisamente al mejoramiento. Evidentemente que va a haber muchas personas que sean antagónicas. Bueno, pues también nosotros damos apertura, pero hay que invitar a las personas que conozcan el tema y eso les va a permitir, colegios profesionistas, iniciativa privada. Yo siento que a veces el gobierno local, ojalá que aquí pueda haber una apertura, hay que hablar con el municipio, el estado y la federación para que se sumen a este proyecto, pero obviamente que tiene que tomar la batuta, indiscutiblemente son los colegios de profesionistas. Pues así más o menos es la recomendación. Y aquí con la finalidad de ejemplificar, cabe señalar que en el área natural protegida del estero del Salado se colaboran 8 personas. Son 8 personas que están haciendo cosas interesantes. Durante el mes de julio de 2019, que son cifras recientes, porque yo empecé a ver que estaban trabajando de manera formal a partir del año 2012, pero en 2019, en el mes de julio, los egresos eran los siguientes: 18 personas. Un administrador percibe 10,000 pesos al mes. 3 guías de turista, era un biólogo y 2 licenciados en turismo. 3 por 6,000 pesos al mes, 18,000 pesos. Pero quiero decirles que ahí donde está la ganancia eran las propinas. 4 personas de limpieza y mantenimiento, que eran estudiantes o eran población del mismo Pitillal que yo les comentaba, que están marginados, están trabajando allí, 5,000 pesos al mes. Entonces da una cantidad aproximadamente de 20,000. Por esas 8 personas
nos da 48,000 pesos. Y si puede ser más, pero bueno. El mantenimiento en el área natural protegida, pues el cuidado y alimentación de 32 cocodrilos pequeños de 90 centímetros, y que es el gran atractivo allá en el estero salado. Aquí pues van a buscar otro tipo de atractivos que pueden ser las aves, ¿no? Pero con esa señalética les va a permitir tener un mejor atractivo de este estero. Aquí en el caso de Puerto Vallarta se tiene inventariado en la región 200 ejemplares, algunos con más de 6 metros de largo. Y aquí juega un papel muy importante la Comisión Tratadora del Agua, CIAPAL, en Puerto Vallarta. Estuvimos hablando con ellos y obviamente también le damos una cierta cantidad de dinero para motivarlos. Y evidentemente hemos encontrado pues, una respuesta bastante favorable. Y aquí una inversión mensual de 102,000 pesos, siendo el nivel de ingresos promedio de 150,000 pesos a julio de este año. Los ingresos. Aquí hay recorridos guiados y visitas escolares, que son los martes, miércoles, jueves y viernes. Son 4 visitas por día, a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y a la 1 y a las 3 de la tarde. Y los sábados, 3 viajes de las 9 de la mañana, 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Domingo y lunes descansan, pero es relativo porque hacen una serie de limpieza del mismo, es un inventario. Son 4 viajes por 4 días, una semana, que nos da 64 viajes por semana. 3 viajes por un día, una semana por 4 semanas nos da 12 viajes por semana. En promedio, la lancha realiza un viaje para 12 personas, en ocasiones es más. Son 76 viajes por 12 personas, son 912 viajes por persona. Ellos cobran 300 pesos la hora. Esto es un recorrido de 2 horas. 1 hora en la lancha y 1 hora en el recorrido del estero El Salado. Y vaya que hay una gran cantidad de aprendizaje de la población y que pues, lo ven con buenos ojos. Y se tiene aproximadamente 200 de ingresos, 273,600 pesos, que puede ser más. Yo les estoy proponiendo que también hagan una serie de recorridos a través de vehículos, que vayan en los lobbies de los hoteles, que hagan un recorrido con vehículos ecológicos y que en el trayecto tengan una pantalla. Muchas veces hay una serie de hoteles que están lejanos, están como unos 15 o 20 minutos en relativo, que tengan un monitor, que vean lo que van a ver en el estero del Salado, que vayan en ese recorrido, de tal suerte que cuando llegan al sitio, pues ya están relacionados. Y esta fue una experiencia muy importante. También quiero comentarles que un atractivo en España, las famosas cuevas de Altamira. En las cuevas de Altamira, pues fueron cerradas, precisamente porque estaban destruidas, cada quien quería llevarse un souvenir, y decía, bueno, yo me lo voy a llevar, quitaban esos elementos que son un arte rupestre importante, más o menos de unos 14,000 años. Quiero decir que lo que hicieron fue ser un museo interpretativo, un museo que les permitía primero conocer lo que iban a ver en esas cuevas de Altamira, con ese bisonte prehistórico, y fue un gran resultado. Ahora la gente respeta el entorno, tiene ingresos económicos, y así también puede ser en el estero, hacer un pequeño museo interpretativo, que eso también en el estero Salado se está proponiendo en este momento. El balance son ingresos son 123,600 pesos de ganancias al mes, que es una cifra que indiscutiblemente puede ser mayor con la propuesta de una diversificación ecoturística, pero que no afecte el entorno del Salado, que eso también juega un papel importante. Se aprecia que existe una similitud de problemas detectados in situ, como son la deficiencia de las aguas tratadas en el río Santa Rosa, con un aforo de 250 litros por segundo, una visible deforestación en el estero y en los márgenes del mismo una pobre cubierta vegetal, como lo hemos contemplado. Se observa también una sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte del corredor turístico en la carretera transpeninsular, situación homóloga en el caso de Bahía de Banderas en Puerto Vallarta, con un gasto de más de 300 litros por persona,
Aquí cabe hacer la aclaración que la población en Puerto Vallarta local son cerca de 400,000 personas, pero llega una afluencia turística de aproximadamente de 600,000. Entonces, de una población de 1 millón, ellos también comen, ellos también hacen uso del agua, y es un verdadero problema, porque son 300 litros por persona. Entonces hay que crear una serie de campañas de concientización. Y eso pues tiene un mayor peso específico por parte de los turistas. Hemos detectado que llega un turista, dice: lo que en mi casa no puedo bañar a gusto, pues abren la regadera, se sale el agua caliente, y están hasta 15 o 20 minutos. Entonces hay que tener presente ese tipo de educación, hay que cuidar nuestro planeta. Y aquí vemos presente el agua contaminada, pues ahí aparentemente se ve limpia, pero hay que hacer precisamente pruebas de laboratorio a ver qué tan de calidad es el agua. Además, prevalece una intensa contribución de residuos sólidos, que en el caso de Puerto Vallarta era de más de 2 kilómetros diarios por persona. Algunos me argumentaban las autoridades municipales que era 1,5 kilogramos. Y luego había los organismos no gubernamentales que me decían, por ejemplo, me decían: no, esos son 4 kilogramos por persona. Entonces había que estar en sitio, había que estar investigando, y el promedio fue cerca de los 2 kilogramos, si no es que un poco más, por persona, que conlleva una proliferación de mosquitos, de roedores, que se aprecian en los dos esteros, tanto el salado, como aquí lo vemos precisamente en el estero de San José. Pues es una intensa actividad pesquera que también afecta el número de especies acuáticas. En menor escala se observa en el estero del Salado, gracias a la vigilancia por parte del personal que elabora en los 3 kilómetros del canal, que son estudiantes precisamente que nos están ayudando. Concerniente a las actividades recreativas en el Salado, existe una regulación efectiva con la presencia de los organismos no gubernamentales, asimismo la limpieza y desasombre del estero vallartense. Así también se puede hacer ese tipo de desasombre. Y esas acciones, aciertos y acciones aquí en la Reserva de Coro, ya casi vamos a terminar. Por parte del Colegio de Arquitectos, hay que hacer una actualización de los planes municipales. Es muy importante. Yo la experiencia que tuve, también participé en la creación de planes municipales de Jalisco, 125 municipios. Hacíamos precisamente una codificación, ponemos un numerito, que por ejemplo vamos a ver la actualización de la reforma territorial, vamos a ver el problema que resulta sobre el agua potable, el problema de asentamientos irregulares, y le poníamos nosotros una fichita codificada. Este método se llama método de Murdoch. Murdoch es un personaje alemán, estuvo precisamente en contra de Hitler y lo enclaustraron en los campos de concentración, y él en sus ratos de ocio empezaba a hacer una serie de información sistemática, ver a los polacos, los franceses y todo el mundo, qué eran esas personas que podían soportar su enclaustramiento. Y fue una experiencia muy importante que con el tiempo pues era quizás un elemento desde el punto de vista militar, pero ya últimamente él es un antropólogo mudo, le dio precisamente un cariz científico, y es precisamente con esta clave que nos permite precisamente llevar un control de cómo está presente esa actualización, quiénes deben participar. Esto también es interesante, y pues también aparece en el Google Street Center Murdoch, M-E-U-R-D-O-C-K, Murdoch. También se recomienda para el Colegio de Arquitectos una implementación de una mejora regulatoria. Aquí también es muy importante, porque yo creo que incluso para sacar un permiso, no sé cuántos meses o semanas se lleva a cabo. Yo quiero comentarles que conozco a algunas personas que lo han hecho a nivel nacional, de la mejora regulatoria, con una inspiración de otros países como Inglaterra, que es rápido, como en Canadá. Por ejemplo, dice que en una tramitación de la misma, de un permiso lo pueden sacar en 2 o 3 días. Entonces esto es un programa especial, un programa de vialidad y transporte que también es un quehacer de parte del Colegio de Arquitectos para que propongan. Y una propuesta
de mejora de la infraestructura y equipamiento del entorno de la reserva ecológica. ¿Qué tipo de infraestructura hace falta? ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Qué tipo de equipamiento? Pues sí me dice que hay torres de control, ¿están funcionando? Entonces, eso también es muy importante. ¿Están bien ubicadas? Entonces, con esa maqueta les va a permitir tener pues una certidumbre de lo que están ustedes proponiendo. Y con la participación interdisciplinaria de otros colegios de profesionales, que son especialistas, ver aspectos ambientales con 9 elementos a considerar. ¿Cuáles son esos 9 elementos? Voy a empezar por el más importante: el agua, el aire, el suelo, la calidad del suelo, la flora, la fauna, los residuos sólidos, contaminación visual, contaminación auditiva y la contaminación radioactiva, que puede ser las pilas, puede ser otros elementos. Eso hay que buscarlos precisamente en una separación. Esto yo lo he implementado en los centros universitarios, que también en el centro donde yo estoy, que es el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, lo implementé hace como 6 años en un proyecto y estoy proponiendo precisamente esta cobertura de estos 9 contenedores. No me han hecho caso de las autoridades, pusieron nada más 6, pero antes nada más era un solo depósito, y bueno, es una ganancia. Ver también la rehabilitación integral de los centros históricos, pero nada más hacer un fachadismo, tiene que ser algo mucho más integral y indiscutiblemente su reactivación socioeconómica. Es un gran reto de los arquitectos. A mí me tocó estar colaborando en el año de 1970 al año de 1975, cuando estaba Carlos Jan González como gobernador y estaba como presidente Luis Echeverría. Me tocó participar con invitación del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Me tocó hacer la población piloto, que fue Tenancingo de 30,000 habitantes. ¿Y qué es lo que había? Pues no había una activación económica. Allí en Tenancingo había una serie de actividades, era una población fantasma. Entonces, cuando llegué allí, estuve 3 años en esa población piloto, que iba a ser como ejemplo del resto de 114 municipios. Pues fue muy interesante. ¿Qué es lo que sucedió allí? Empecé precisamente a conocer la identidad in situ. Yo en ese entonces pues tenía 23 años y fue un gran reto. Yo le decía a aquel arquitecto que mi experiencia era trabajar con 1 o 2 albañiles, y cuál es mi sorpresa, que yo tenía bajo mi mando 1000 albañiles, 1000 trabajadores. Entonces era un gran reto, aprendí mucho. Y uno de ellos fue precisamente esa reactivación socioeconómica. ¿Qué es lo que tenía el Tenancingo? Tenía precisamente la producción del rebozo. Decían, ya el rebozo ya no lo usan las mujeres. Entonces, bueno, la cobertura de los textiles puede ser pañuelos, puede ser cortinas, y me hicieron caso. Había muebles que eran más de un solo tipo. Entonces también diversifiqué la propuesta de los muebles. Había personas que se dedicaban a la jardinería. Me puse en contacto con japoneses y obviamente nos dieron un panorama del tipo de vegetación que debe de prevalecer en Tenancingo. Y en Tenancingo ustedes entraban y era lamentable. Había una estatua que es interesante, que fue la primera estatua hecha precisamente al cura Miguel Hidalgo, pero el que lo hizo el artista era pues homosexual. Entonces hizo a Miguel Hidalgo a figura y semejanza de su autor. Lo hizo también en unas posiciones no adecuadas, viriles. ¿Y cómo lo hacíamos? Tenía un valor histórico, pero lo que hicimos fue camuflajear con la vegetación y obviamente no lo destruimos y no pusimos en evidencia la postura de este gran héroe. Quiero comentarles que también otro de los atractivos de esta población de Tenancingo, entre otras cosas, era precisamente la producción de una bebida alcohólica que se llama los mosquitos. No es otra cosa más que la fermentación de la fruta con alcohol, desde el A de aguacate hasta la Z de zarzamora. Había 140 productos y muy ricos, muy agradables. El más rico era el de naranja y tenía grados de alcohol. Grado A tenía 4 o 5 grados de alcohol, como si fuera el rompope, pero el grado AL un poquito más, el grado ALM más, y el que tenía casi 55 grados de alcohol era el grado ALMA. Y esto en honor a un presidente de la República que era oriundo del Estado de México,
Adolfo López Mateos, por eso le llaman Alma. Y entonces, pues, me tocó a mí la prueba, hay que saber catar precisamente de bebida. Yo la primera pude contemplar que era de menta, el segundo pude contemplar que era de cereza, y el tercero era de naranja, con cobertura Alma. Ya no supe, estaba así. Y es interesante, pero aquí también es una invitación también que precisamente este elemento del mosquito le diera una representación interesante, que le diera precisamente un envase de calidad. Y esto fue precisamente lo que hicieron. Este conjunto de actividades económicas le permitió